Los secretos del estancamiento económico de Japón desde los 90. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Fortunas TV. Hoy desentrañaremos un misterio económico que desconcertó a expertos durante décadas. ¿Por qué la economía japonesa está estancada desde los años 90? Quédate con nosotros para poder descubrirlo. En los años 80, Japón era una superpotencia económica. Su economía crecía a un ritmo increíble, impulsada por la innovación tecnológica y una fuerte industria manufacturera. Las empresas japonesas como Sony, Toyota y Panasonic dominaban el mercado global, pero a finales de los 80 todo esto cambió. ¿Qué pasó? A finales de los 80, el país experimentó un auge económico impulsado por una burbuja en los precios de los activos y bienes raíces. Esto llevaría a un periodo de prosperidad desmedida y especulación. El primer gran factor fue la famosa burbuja económica. Durante los 80, los precios de los bienes raíces y las acciones se dispararon, creando una burbuja especulativa súper enorme. Los terrenos en Tokio se vendían a precios exorbitantes y las acciones japonesas subían sin control. La burbuja alcanzaría su pico en 1991, cuando el índice Nikkei, el principal índice versátil de Japón, se desplomó desde casi 39.000 puntos hasta menos de 15.000 en pocos años. El Industrial Bank of Japan y el Long Term Capital Bank tenían entre 3 y 4 mil millones de dólares en préstamos underwater, es decir, préstamos que no se les estaban devolviendo. Con el colapso de la bolsa de Tokio no pudieron conseguir capital y tuvieron que liquidar sus activos en el extranjero, casi todo esto con pérdidas. Los bancos japoneses se consolidaron en entidades más grandes, pero siguieron teniendo pérdidas durante la siguiente década a medida que afloraban préstamos ruinosos. Entre 1990 y el 2000, miles de empresas terminaron quebrando. La explosión de la burbuja afectó a la economía profundamente. 5 millones de personas perdieron su empleo y muchos empleados de grandes empresas se vieron forzados a trabajar en lugares como tiendas de conveniencia o como taxistas. El suicidio se convertiría en la causa de fallecimiento más común en los hombres de 20 a 44 años. Al reducirse el consumo, las empresas se enfrentaron sobreproducción. Esto llevó a años de deflación y a un crecimiento en el desempleo. En 1989, la tasa de desempleo rondaba el 2%, mientras que para el año 2000 había superado el 5%. Cuando cayó la bolsa japonesa en 1990, solo el Kyowa Bank pudo mantener el capital del 8% requerido por el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, sin emitir bonos basura. Aunque en 1990 emitieron bonos basura y consiguieron 2 billones de yenes, esto probablemente redujo aún más los precios del mercado de valores japoneses. Los bancos japoneses también fueron afectados por la bajada de los precios de los inmuebles y las quiebras de empresas. En 1991, los bancos japoneses solo tenían reservas de 3 billones de yenes para préstamos por 450 billones. Los beneficios de los 4 grandes bancos cayeron un 60% en 1991. En septiembre de 1985, en la reunión del G5 en el Hotel Plaza de Nueva York, se acordó la apreciación del yen. Ante el riesgo de que esta apreciación afectara el ritmo de crecimiento económico, el Banco de Japón implementó una política monetaria expansiva entre 1986 y 1989. Aunque lograron su objetivo sin generar presiones en el índice general de precios, terminaron alimentando burbujas en el mercado de valores y en el sector inmobiliario. Estas burbujas estallaron en 1989 y 1991 respectivamente, causando severas pérdidas a los bancos, que no fueron rescatadas a tiempo. Todo esto llevaría una década de estancamiento de la economía japonesa entre 1992 y el año 2003. El segundo factor es la deflación persistente. Después del estallido de la burbuja, el Banco de Japón implementó políticas monetarias expansivas para estimular la economía, bajando las tasas de intereses. Sin embargo, en lugar de inflación, Japón terminaría experimentando deflación. La deflación significa que los precios de bienes y servicios caen. Aunque esto en primera instancia podría parecer positivo, en realidad desincentiva el consumo y la inversión.
Las empresas ven sus ganancias reducidas, lo que lleva a recortes de personal y salarios más bajos. Por su parte, los consumidores retrasan sus compras esperando precios aún más bajos. Todo esto termina creando un círculo vicioso que se vuelve muy difícil de romper. El tercer factor es el envejecimiento de la población. Japón tiene una de las poblaciones más envejecidas de todo el mundo. La tasa de natalidad es extremadamente baja y la esperanza de vida es sumamente alta. De hecho, actualmente, más del 28% de la población japonesa tiene 65 años o más, y esta cifra sigue en aumento. Una población envejecida significa menos trabajadores jóvenes y más jubilados, lo que aumenta los costos de salud y pensiones. Todo esto reduciendo la fuerza laboral activa. Esto no solo aumenta la carga fiscal, sino que también disminuye el dinamismo económico. Con menos jóvenes innovando y consumiendo, la economía solo pierde vitalidad y capacidad de crecimiento. El cuarto factor es la cultura empresarial y la estructura corporativa de Japón. Las empresas japonesas tienden a ser muy jerárquicas y conservadoras, lo que puede sofocar la innovación. El empleo de por vida es una práctica común donde los empleados esperan trabajar en la misma empresa durante toda su carrera. Aunque esto ofrece seguridad laboral, también puede reducir la movilidad y la eficiencia laboral. Las decisiones suelen tomarse lentamente y la aversión al riesgo impide la adopción de nuevas tecnologías y prácticas. Además, el sistema de promoción basado en la antigüedad en lugar del mérito puede desalentar el rendimiento sobresaliente de los empleados. El quinto factor son las políticas gubernamentales y la falta de reformas efectivas. A pesar de varios intentos de revitalizar la economía, muchas reformas necesarias no se han implementado completamente debido a la burocracia y la resistencia política. El gobierno ha intentado políticas fiscales expansivas, aumentando el gasto público y acumulando una deuda pública que ahora es más del 240% del PIB. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para generar un crecimiento sostenido. Las reformas estructurales, como la liberalización del mercado laboral y la desregularización de la economía, son necesarias, pero enfrentan una fuerte oposición. Este desplome en los precios de las acciones afectó a los inversionistas y debilitó la capacidad de pago de los créditos otorgados por los bancos. Además, las familias japonesas también sufrieron mucho, ya que el valor de sus casas cayó en picado, dejando a muchos con deudas hipotecarias insostenibles. Como resultado, los bancos acumularon préstamos por más de $1 millones, una cifra equivalente al 25% del PIB de Japón. Con el 30% de estos préstamos considerados incobrables, la crisis bancaria se convirtió en una bomba de tiempo para la economía japonesa. Uno de los mayores problemas fue la crisis bancaria y el endeudamiento masivo. Los bancos japoneses acumularon préstamos por más de $1 millones, de los cuales el 30% era completamente incobrable. Algunos grandes bancos quebraron y muchos fueron estatizados para ser saneados y privatizados. La mala gestión bancaria, la falta de supervisión y la acumulación de préstamos morosos contribuyeron a la crisis. La estructura bancaria anacrónica y la falta de independencia del Banco de Japón también fueron factores clave. A pesar de 11 paquetes de estímulo fiscal que totalizan casi $5 millones, Japón sigue atrapado en la misma situación. La falta de un liderazgo claro y la incapacidad para abordar los problemas estructurales han dejado al país en un estado de estancamiento prolongado. La crisis también afectó a las familias japonesas, con una disminución del 70% en el valor de las casas. Muchas familias se enfrentaron a dificultades financieras. A pesar de las bajas tasas de intereses, las hipotecas absorbían alrededor del 8% del ingreso personal disponible. La incertidumbre sobre el futuro llevó a un aumento en el ahorro y una disminución en el consumo. Esto exacerbó la deflación y creó un ciclo negativo en la economía, ya que los consumidores esperaban precios más bajos en el futuro, desincentivando las compras en el presente. La ineficiencia gubernamental y la falta de transparencia también jugaron un papel importante. Los sucesivos gobiernos japoneses lucharon por encontrar soluciones efectivas, pero los esfuerzos fueron frustrados por la burocracia y la inestabilidad política. Se implementaron varios paquetes de estímulo fiscal por casi $5 millones. Sin embargo, los mismos no lograrían sacar al país del estancamiento.
La falta de liderazgo y la corrupción también minaron la confianza en el gobierno. Los ciudadanos japoneses han perdido la fe en las promesas de los políticos para sacar el país del estancamiento económico, lo que simplemente ha generado un sentimiento generalizado de descontento y desconfianza. Es complicado saber si Japón podrá recuperarse en algún momento de esta difícil situación. Incluso, a pesar de los 11 paquetes de estímulo fiscal que totalizan casi 5 millones de dólares, Japón sigue atrapado en esta misma horrible situación. Todo por los factores ya explicados en este video. Sin embargo, quedará a ver si esta falta de liderazgo claro y la incapacidad para abordar los problemas estructurales han dejado al país en un estado de estancamiento del cual no se pueda despertar, o si por el contrario, en algún momento pueda levantarse y volver a sus días de gloria. En dado caso, eso fue una visión general de por qué la economía japonesa se estancó desde los años 90. Si este video te atrapó, déjanoslo saber en la parte de los comentarios. Y además, no olvides de darle like al video. Suscríbete a nuestro canal para más análisis y consejos financieros. Conmigo será hasta la próxima.